Evangelio de hoy sábado 14 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 33 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que nos ocupa hoy pertenece al corazón del Sermón del Monte, donde Jesús no solo proclama una nueva ley, sino que revela la voluntad más profunda de Dios sobre la vida humana. En Mateo el Señor se refiere específicamente a la cuestión del juramento. Pero en realidad va mucho más allá, nos conduce al centro mismo de la verdad, de la integridad personal y del modo en que estamos llamados a hablar y a vivir en la verdad. Dice Jesús: Han oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso, y cumplirás al Señor lo que has jurado. Pero yo les digo: No juren en absoluto. Que su sí sea sí y su no, no. Lo que pasa de allí viene del maligno. Este mensaje es claro, pero profundo. En un mundo donde la palabra ha perdido valor, donde muchas veces el lenguaje se usa para manipular, mentir o maquillar la verdad, Jesús nos invita a recuperar la fuerza original de la palabra humana. Nuestra palabra debe tener un peso tan firme que no necesite añadidos para ser creíble. Un sí debe bastar para que el otro confíe. Un no debe tener la fuerza suficiente para ser respetado. Jesús no está simplemente enseñando a evitar los juramentos. Lo que está en juego es mucho más radical: la autenticidad. Él quiere que el discípulo no tenga un doble lenguaje, una doble vida. No se trata solo de no mentir, sino de vivir de tal manera que nuestras palabras reflejen fielmente nuestra intención, nuestro corazón, nuestra identidad. Que no haya fisura entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. El juramento, en la tradición judía, era una forma solemne de comprometerse delante de Dios. Jurar por el templo, por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, eran expresiones comunes. Pero Jesús desvela que muchas veces se usaban estas fórmulas como estrategias para escapar del compromiso real o para maquillar la mentira. Él revela que cualquier cosa que disminuya la transparencia en el habla puede estar al servicio del maligno. La mentira, la manipulación, el engaño son herramientas del enemigo, del padre de la mentira. Por eso Jesús no tolera ni los matices ni las medias verdades. En el reino que él anuncia, no hay espacio para las ambigüedades interesadas. Dios es verdad. Su palabra es fiel. Y los hijos del reino están llamados a vivir y hablar como su Padre. Este pasaje no solo interroga nuestra forma de hablar, sino también nuestra manera de ser. Una persona que necesita jurar constantemente para ser creída es alguien que ha erosionado su credibilidad. Jesús quiere formar discípulos cuya sola palabra inspire confianza. Por su vida coherente, por su comportamiento transparente, por su testimonio constante. La palabra tiene poder. Con la palabra se edifica o se destruye. Se consuela o se hiere. Se compromete o se evade.
Por eso, Jesús quiere que tomemos conciencia del peso que tiene hablar. Cada vez que decimos algo, dejamos huella. Cada promesa, cada afirmación, cada negación, cada explicación debería pasar por el filtro de la verdad y de la caridad. Este mensaje de Jesús es especialmente actual en una época marcada por la desinformación, por las noticias falsas, por las promesas vacías, por la pérdida de valor del compromiso verbal. Hoy, la mentira se disfraza de diplomacia, de estrategia, de necesidad. Pero para Jesús, la verdad no tiene doble cara. Él mismo dijo: Yo soy la verdad. Por eso, todo discípulo suyo está llamado a reflejar esa misma verdad. Cuando Jesús nos dice que evitemos los juramentos, nos está invitando a una vida tan íntegra que el juramento resulte innecesario. Una vida donde lo dicho sea fiable, donde las palabras tengan coherencia con los actos, donde no haya promesas que se hacen por impulso, ni compromisos que se olvidan cuando no convienen. El cristiano está llamado a ser persona de palabra. Y esto no es poca cosa. Es un testimonio en sí mismo. En un mundo lleno de ruido y discurso vacío, una palabra verdadera, sencilla y recta, se convierte en un faro. Sí cuando es sí, no cuando es no. Sin rodeos. Sin manipulación. Sin adornos para esconder las intenciones. Este evangelio también nos desafía en nuestras relaciones personales. Somos personas confiables. Cumplimos lo que decimos. Nuestra palabra genera seguridad o desconfianza. Decimos una cosa y hacemos otra. Ser discípulo de Jesús no es solo asistir a misa o rezar, sino también vivir con integridad en cada palabra, en cada trato, en cada promesa. En la familia, este mensaje es fundamental. ¿Cuántas heridas se generan cuando los padres prometen y no cumplen? ¿Cuánto dolor nace cuando los esposos se dicen cosas que no son sinceras? ¿Cuántas divisiones ocurren cuando los hermanos no se hablan con verdad? El Evangelio de hoy es una llamada urgente a la sanación de nuestras palabras. En el ámbito social y profesional, también este mensaje es vital. Un empleado honesto, un jefe justo, un político veraz, un comerciante sincero, pueden ser signos vivos del Evangelio. No se necesita predicar en voz alta si nuestras palabras y acciones predican con coherencia. El mundo necesita testigos que vivan como Jesús vivió, con verdad. Es necesario reconocer, sin embargo, que esta coherencia no se logra de un día para otro. Es un proceso. Implica conversión. Implica lucha contra el egoísmo. Contra el deseo de agradar. Contra el temor a perder algo por decir la verdad. Ser veraz es un acto de valentía. Porque muchas veces lo más fácil es mentir. Lo más cómodo es callar una verdad incómoda o disfrazarla. Pero Jesús no llama a lo cómodo, llama a lo auténtico. Él no fue un diplomático de la fe. Fue un testigo de la verdad. Hasta el punto de que sus palabras lo condujeron a la cruz. No mintió para salvar su vida. No ocultó la verdad para evitar la persecución. Él fue el testigo fiel, como lo llama el Apocalipsis. Y en él debemos mirarnos. La mentira nunca es inofensiva. Aunque sea piadosa, aunque sea por no herir, aunque parezca justificada. La mentira siempre tiene consecuencias. Porque introduce una sombra en las relaciones. Genera desconfianza, rompe vínculos, desfigura la realidad. Jesús lo sabía,
por eso la combate con firmeza. Cuando se rompe la confianza, cuesta mucho reconstruirla. Y cuando se vive en la verdad, las relaciones se purifican, crecen, se fortalecen. Por eso el discípulo de Cristo debe ser constructor de confianza. Y la confianza se construye palabra a palabra, gesto a gesto, decisión tras decisión. También la oración entra en juego aquí. Si nuestra palabra humana no es confiable, ¿cómo vamos a hablar con Dios con el corazón sincero? La oración es diálogo, y requiere autenticidad. Un corazón dividido, una lengua falsa, no puede abrirse plenamente a Dios. Por eso, la verdad no es solo virtud moral, es también camino espiritual. Jesús, al enseñarnos esto, está purificando la relación entre el ser humano y Dios. No necesitamos jurar para invocar su presencia. No necesitamos fórmulas para que Dios nos escuche. Basta un corazón sincero. Basta un alma recta. Nuestro Padre no se impresiona por promesas grandilocuentes, sino por corazones transparentes. Este Evangelio también nos recuerda la importancia del silencio. A veces, lo más verdadero que podemos hacer es callar. Cuando no sabemos si lo que diremos será fiel a lo que sentimos o pensamos. El silencio puede ser un acto de amor. Jesús mismo, ante Pilato, eligió el silencio como expresión de la verdad, que no podía ser comprendida por quienes solo querían manipularla. Recuperar el valor de la palabra es una necesidad espiritual. Cada vez que decimos algo con verdad, participamos del Verbo eterno que creó el universo. Nuestras palabras, por pequeñas que sean, tienen eco en la eternidad. Ser veraces es participar de la creación continua de Dios, que hace todo nuevo con su palabra. El juramento, por tanto, no es lo que Jesús prohíbe por sí mismo, sino la distorsión de su sentido. Jurar por el cielo o por la tierra, por lo más sagrado o lo más mundano. Es ridículo si no hay verdad interior. Jesús quiere que el compromiso nazca del alma, no de una fórmula externa. Que la palabra sea pura, no una estrategia. En resumen, este Evangelio es una llamada a la santidad a través de la lengua. No se trata de perfección moralista, sino de un corazón unificado en la verdad. De una vida en la que no hay duplicidad. En la que la palabra se convierte en signo de la presencia de Dios. Que esta palabra de Jesús nos sane. Que nos purifique. Que nos incomode si es necesario. Que revele nuestras incoherencias no para condenarnos, sino para sanarnos. Que nos haga personas verdaderas, íntegras, transparentes. Que en cada palabra que digamos, otros puedan vislumbrar al Dios que es verdad. Porque cuando nuestra vida sea tan clara como la luz, entonces no necesitaremos justificar nada. Nuestro sí será sí. Nuestro no será no. Y nuestras palabras hablarán por sí solas del Dios que habita en nosotros. El llamado a que nuestro sí sea sí y nuestro no. Si no también nos pone frente a la responsabilidad de ser testigos de la verdad. No solo en lo que decimos, sino también en lo que callamos. Muchas veces. El silencio cómplice ante la injusticia o ante la mentira. Es una forma de negación de la verdad. Jesús no solo quiere que seamos veraces, sino valientes. Que no nos escondamos detrás del miedo. O la conveniencia para evitar decir lo que es justo, recto o necesario. Esto nos lleva a considerar cuántas veces se tolera en los ambientes familiares, laborales o incluso eclesiales una doble moral, se dice una cosa y se vive otra. Se proclama una verdad con los labios,
pero se actúa en contradicción con ella. El mandato de Jesús es una exigencia de unidad interior. Y esa unidad se logra cuando vivimos reconciliados con nosotros mismos, con la verdad de quienes somos y con lo que Dios espera de nosotros. Ser veraz no es solo un acto de honestidad, sino una forma de comunión con Dios. Cada vez que decimos la verdad, nos unimos al Dios que no puede mentir. Él nos creó con capacidad de hablar, precisamente para que nuestra palabra sea un eco de su palabra. Por eso, cada mentira es como un grito en contra del Creador. Y cada acto de sinceridad es una alabanza silenciosa a su nombre. La veracidad tiene también un rostro profundamente evangélico: el de la misericordia. Ser veraz no significa ser rudo o insensible. Decir la verdad no equivale a herir. La verdad cristiana es siempre amorosa, está unida a la caridad. Por eso, muchas veces, antes de hablar, debemos preguntarnos no solo si lo que diremos es verdadero, sino también si es necesario y si lo expresaremos con el espíritu correcto. ¿Cuántos conflictos podrían evitarse si cada palabra se revisara con el corazón de Cristo? Si antes de hablar, nos detuviéramos un momento a examinar si nuestras intenciones son limpias, si nuestras palabras edificarán o destruirán, si lo que diremos reflejará la presencia de Dios en nosotros. La palabra humana, cuando está unida al Espíritu, se convierte en instrumento de paz, de reconciliación, de esperanza. Jesús mismo usó su palabra para sanar. Con una palabra devolvía la vida, restauraba la dignidad, daba perdón. Nosotros, hechos a su imagen, estamos llamados a imitar esa forma de hablar. Nuestras palabras deben ser bálsamo, deben comunicar vida, no confusión. Deben ser tan rectas que no necesiten ser defendidas con juramentos, tan claras que se sostengan por sí mismas. Además, este Evangelio nos llama a asumir nuestras decisiones con firmeza. El sí y el no del que habla Jesús no son solo formas lingüísticas, sino expresiones de la libertad humana. Dios nos ha creado libres, y nuestras decisiones deben ser asumidas con responsabilidad. Cuando decimos sí a un compromiso, a una persona, a una misión, estamos afirmando una realidad que debe sostenerse en el tiempo, con fidelidad. Lo mismo ocurre con el no. Decir no a lo que nos aparta de Dios, a lo que destruye nuestra identidad, a lo que rompe la armonía con los demás, es un acto de valentía. En una cultura donde todo se negocia, incluso los principios, Jesús nos recuerda que hay valores innegociables. Verdades que no se relativizan, caminos que no deben ser transitados. Por tanto, este Evangelio es también una pedagogía de la libertad interior. Una escuela de madurez humana. Nos enseña a hablar con claridad porque nos forma para vivir con autenticidad. El discípulo de Cristo no puede permitirse ambigüedades que confundan o debiliten el testimonio. Su palabra, su sí y su no, deben ser reflejo de la luz que lo habita. En el ámbito pastoral, este llamado a la claridad es urgente. Los ministros del Evangelio, los catequistas, los líderes cristianos, están llamados a ser ejemplos de coherencia. No se puede predicar una cosa y vivir otra. No se puede hablar de fidelidad si se es infiel a la propia vocación. No se puede anunciar la verdad si se es esclavo del miedo o del interés. Por eso, el Evangelio de hoy es también un llamado a la purificación del corazón. Porque solo del corazón puro brotan palabras limpias. Y solo del alma libre nace una palabra verdadera.
Jesús no nos pide perfección, sino sinceridad. No nos pide que nunca caigamos, sino que vivamos siempre buscando la verdad, y levantándonos cada vez que fallamos. Los niños, por ejemplo, aprenden el valor de la palabra al observar a los adultos. Si ven coherencia, si experimentan confianza, crecerán con un sentido sano de la verdad. Pero si ven contradicciones, mentiras, engaños, aprenderán que la palabra no tiene valor. Así se perpetúa una cultura de la desconfianza. Pero en el reino de Dios no puede haber lugar para eso. En última instancia, este llamado a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, es un eco del Dios fiel, del Dios que nunca se desdice, del Dios cuya palabra crea, sostiene y salva. Jesús mismo es la palabra hecha carne. Y vivir conforme a su enseñanza es vivir como palabra viva del reino. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de vivir esta verdad con alegría. Que nuestras palabras sean sencillas, directas, sinceras. Que no caigamos en la trampa de los discursos vacíos. Que sepamos callar cuando conviene y hablar cuando es justo. Que no tengamos necesidad de jurar. Porque nuestras vidas serán tan coherentes que hablarán por sí solas. Que en nuestros hogares, en nuestras parroquias, en nuestros trabajos, seamos reconocidos como personas veraces. Que no se diga de nosotros: dice una cosa y hace otra. Sino más bien: habla poco, pero cumple, lo que promete, lo hace, cuando dice algo, puedes confiar. Jesús no quiere que seamos expertos en discursos religiosos. Quiere que seamos testigos del reino con la fuerza de una vida que habla por sí sola. Que nuestras palabras estén selladas por nuestra conducta. Que nuestra verdad esté iluminada por su luz. Que nuestro corazón esté en paz. La invitación a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no es también una forma de sanación para nuestras relaciones personales. ¿Cuántas amistades, matrimonios, vínculos entre padres e hijos se rompen por palabras no cumplidas, por promesas vacías, por silencios cómplices? La verdad restaura la confianza, y la confianza sostiene el amor. Allí donde la palabra es fiel, el corazón descansa. Jesús no solo nos pide decir la verdad, sino vivir como testigos de la palabra eterna. Él nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Y eso incluye también nuestra lengua. Que de nuestra boca no salgan palabras ociosas, ni juramentos innecesarios, sino expresión de un corazón recto. Por eso, antes de hablar, debemos orar. Porque solo el Espíritu puede enseñarnos a hablar con sabiduría y pureza. También vale la pena destacar que este Evangelio nos protege de la esclavitud del quedar bien a toda costa. Muchas veces, por temor a desagradar, terminamos traicionando lo que creemos. Jesús no nos llama a ser agradables, sino auténticos. Y eso, a veces, significará decir no cuando todos esperan un sí. O decir sí cuando el mundo prefiere el silencio cómodo. Ser veraz implica ser libre. Además, al comprometernos con la verdad en nuestra palabra, estamos ayudando a sanar una cultura herida por la sospecha y la desconfianza. Vivimos en una época en que casi nada se cree. Si no está firmado, jurado, grabado o legalizado. El Evangelio nos propone algo revolucionario. Que se pueda confiar en nosotros sin necesidad de papeles. Porque nuestra sola palabra ya tiene peso, porque nuestra vida la respalda. Finalmente, vivir este Evangelio es un modo de testimoniar a Cristo resucitado.
Porque solo el que ha sido transformado por su gracia puede vivir con tal transparencia y coherencia. No se trata solo de ética o disciplina, sino de conversión profunda. Solo quien ha encontrado la verdad, puede vivir en la verdad. Que nuestras palabras, entonces, no solo informen, sino transformen. Que no solo comuniquen, sino que edifiquen. Y que en cada sí y en cada no, el mundo vea un destello del rostro de Cristo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.